Falda semitubo con abertura forrada. Lo primero que vamos a hacer es pasarle overlock a la tela principal en el costado y también le vamos a pasar overlock en el bajo. Esta es la parte delantera de la falda y a lo único que no le vamos a pasar overlock será a la cintura. En la parte posterior de la tela principal vamos a pasar overlock en el costado, en el bajo y también le vamos a pasar overlock en la costura del cierre. Donde no vamos a pasar overlock será en la abertura y tampoco en la cintura. El siguiente paso es pasar overlock a la tela de los forros. Vamos a pasar también en el costado, también en la costura del cierre y nada más. Porque recuerden que en el bajo del forro vamos a hacer un dobladillo de 2 centímetros, 2 y 2, 4. El siguiente paso es coser las pinzas en los forros de la parte posterior y también vamos a coser las pinzas en la tela principal de la parte posterior. Es muy importante hacer el nudo terminando las pinzas. Después de coser las pinzas vamos a marcar el cierre cosiendo un pespunte con puntada ancha hasta rematar donde iría nuestro cierre. Luego otra vez en puntada normal cosemos hasta el remate de nuestra abertura, llegando hasta el ángulo y rematando. Es muy importante ir planchando a medida que vamos cosiendo. Luego de haber cosido el cierre, vamos a quitar esa puntada larga
Recuerden haber planchado y procedemos ahora a marcar el cierre de la tela principal. Hacemos el mismo procedimiento a partir del ángulo de la abertura. Rematamos y cosemos hasta llegar hasta el piquete del cierre. Rematamos y cosemos otra vez en puntada ancha para luego planchar y marcar dónde iría nuestro cierre. Para un mejor acabado cortaremos las pinzas de la parte posterior de la tela principal lo más que se pueda. Podemos ayudarnos con un corta hilachas y luego procederemos a planchar las pinzas abriendo las costuras. Una vez planchado, las pinzas del forro también dobladas por la mitad, vamos a proceder a sacar el pespunte y a colocar nuestro cierre. Vamos a colocar el pie o el prensatelas de cierre normal y procederemos a coser la parte derecha con los dientecitos hacia afuera. Esta parte es opcional, podemos coserla de diferente forma. Podemos dejar la pestaña del lado derecho o dejar la pestaña del lado izquierdo. De preferencia dejar la pestaña del mismo lado que monta la abertura de la falda. Si monta del lado izquierdo, nuestra pestaña iría del lado izquierdo. Si monta del lado derecho, nuestra pestaña iría del lado derecho. Una vez que hemos cosido la parte de los dientecitos, la parte que se ve, hasta donde va el metal, procederemos a ubicar la parte de la pestaña, siempre y cuando pueda cubrir los dientes, a un ancho de 1 centímetro o dependiendo de la llave del cierre. En este caso la llave del cierre es un poco ancha, por lo que procederé a realizar el pespunte de 1 centímetro con 3 milímetros más. Pueden ayudarse con alfileres o hacer también un hilvanado para sostener el cierre y que no se nos vaya a salir. El pespunte de la pestaña ancha debe quedar un poco más larga que el pespunte que hicimos en el lado contrario, siempre por debajo del metal. Recuerden que en esta parte no rematamos, simplemente dejamos bastante hilo y con la ayuda de un alfiler sacamos el hilo por debajo del lado interior para proceder a hacer un nudo, varios nudos y luego colocarlo sobre una aguja y hacer una puntada escondida. Es muy importante el acabado de la confección, ir puliendo constantemente a medida que vamos confeccionando la falda.
Luego procederemos a quitar la tiza sastre con un paño húmedo de la misma tela. Luego planchamos y procedemos a colocar el forro. Para unirlo con el cierre de la tela principal es muy importante colocar alfileres y ubicar dónde vamos a coser. La costura debe ser interna. Procedemos a coser con el mismo prensatela de pegar cierre para colocarlo en el filo del forro con la tela principal. Siempre deben tener en cuenta que esta costura sea en el interior, por dentro de las costuras. El siguiente paso es colocar la abertura de la falda con el forro y la tela principal. Para ello es muy importante colocar alfileres para que el tejido no se nos mueva. Es muy importante que la bolsa del forro quede intacta. Esto nos va a permitir mayor movilidad al momento de colocarnos la falda. Luego procederemos a hacer un piquete en el lado derecho para que pueda girar hacia el izquierdo. Luego lo que procedemos a hacer es un piquete también al forro para que pueda girar. Este piquete debe llegar hasta el ángulo de la costura, teniendo mucho cuidado de no cortar de más. Luego lo que procedemos a hacer es a realizar una costura interna para poder sellar las aberturas lateral y lateral, tanto el derecho como el izquierdo. Lo coseremos desde el interior a 1 centímetro. Podemos ayudarnos con alfileres para que no se nos muevan los tejidos. Antes de coserlo a 1 centímetro es importante primero realizar el dobladillo de 2 y 2 centímetros, siempre teniendo en cuenta la línea de aplomo.
Es muy importante no llegar hasta los costados porque después tenemos que unir costados y tenemos que continuar con el dobladillo de los bajos. Bien, una vez que cosimos el bajo del forro, vamos a hacer el lado izquierdo. También vamos a hacer el dobladillo de 2 y 2 centímetros. Recuerden no empezar desde el costado, sino empezar desde la mitad, no rematando, porque recuerden que después debemos continuar con el delantero. Una vez que hemos realizado ese paso, ahora sí vamos a proceder a coser a 1 centímetro los laterales de la abertura, uniendo forro con el tejido principal. Luego de haber cosido los dos laterales, pasamos overlock y tenemos este resultado. Una vez que hemos cosido ambos laterales, ahora sí procedemos a ubicar los tablones montando el izquierdo sobre el derecho. Y una vez que hemos ubicado y tenemos la manera correcta, procedemos a hacer solo un pequeño pespunte en la parte derecha del forro. Rematamos y luego procedemos a subir el bajo a 5 centímetros por la parte interna, teniendo mucho cuidado de no coser en el forro, sino que debemos de coser siempre a 1 centímetro, teniendo en cuenta de no coger el forro. Luego que hemos cosido a 1 centímetro, que hemos subido el bajo, nos ayudamos con alguna punta redonda para poder sacar exactamente el ángulo de nuestro doblez. Una vez que lo hemos conseguido, planchamos y también ya podemos ubicar cómo nos quedaría el bajo. De esta forma, recuerden, 2 centímetros debe estar más arriba que la tela principal. Ahora procederemos a hacer el bajo del otro lado, del lado derecho. Debemos subir en este debemos hacer un ángulo, y para realizar este ángulo debemos primero planchar para poder tener la seña donde debemos de coser. Entonces, una vez que hemos planchado, nosotros ubicamos por dentro y luego vamos a recortar. Luego procedemos a coser exactamente en la línea que marcamos
Y una vez cosido, antes de cortar, podemos primero ver qué tal nos quedó el ángulo y una vez que estemos seguras, procedemos a cortar. Es muy importante que las costuras queden del lado hacia el lateral, la parte superior, para que no nos afecte. Sacamos bien la punta, ayudándonos con alguna punta redonda y cortamos el exceso. Y luego de planchar, así es como nos queda. Y ahora sí ya procedemos a atracar en la parte superior de la abertura. Siempre debemos de tener en cuenta que todo nos quede al margen, que todo nos quede prolijo. Y una vez que estemos seguros, ahora sí podemos colocar alfileres en la parte superior y poder atracarlo con la máquina. Cosemos a 1 centímetro desde el ángulo que rematamos anteriormente hasta el vértice. Y así es como nos queda después de planchar, súper bonito. Y luego el siguiente paso es colocar el delantero de la tela principal con el posterior de la tela principal y cosemos a 2 centímetros, teniendo en cuenta que la entretela que está en el bajo no nos llegue hasta el extremo, sino respetando los 2 centímetros de costura. Una vez que ya hemos cosido los laterales y abierto las costuras, procedemos a colocar el forro delantero para unir en los costados con el forro posterior. De esta manera lo unimos a 2 centímetros en la cintura, pero a medida que vamos cosiendo vamos dejando un poco más angosta la costura, es decir, que empezamos a 2 y terminamos cosiendo
a 1.5. Esto nos va a dar mayor soltura al forro. Es mejor que el forro nos quede un poco con mayor holgura para que nos dé esa comodidad al momento de colocarnos la falda, al momento de sentarnos y hacer cualquier movilidad. Es decir, empezamos cosiendo a 2 y nos vamos abriendo un poco más, haciendo la puntada un poco más angosta, menos de 2 centímetros. Luego de coser todos los costados de los forros, procedemos a continuar con nuestro dobladillo de 2 centímetros que habíamos hecho en el bajo del forro. Una vez que hemos realizado esto, ahora sí procedemos a girar nuestra falda desde el interior hacia el exterior y luego procedemos a colocar una puntada ancha en la cintura para poder atracar los forros y el tejido principal. Es muy importante colocar los extremos de los costados con los costados de la tela principal, ayudándonos con un alfiler. Importante ubicar pinzas con pinzas y la cintura justo en la mitad. Y de este modo hemos terminado la primera parte.